no es solamente el abrazar la sana doctrina lo más importante, sino que es abrazar la sana doctrina, pero junto con vivir la sana doctrina, la sana enseñanza, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito acá, en medio de los cretenses. Los cretenses tenían fama de, como dice en el capítulo 1, versículo 12, fama de mentirosos, de bestias salvajes, de glotones ociosos. Y en medio de ese contexto, la iglesia, la verdadera iglesia, debía brillar por medio del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de brillar por medio del Evangelio, de anunciar el Evangelio, estamos siempre pensando en salir, hacer alguna actividad evangelística. Pero no es lo que Pablo tiene en mente. Pablo está diciendo que el verdadero Evangelio va a brillar a través de la vida de los creyentes en su vida cotidiana. Van a marcar la diferencia en su forma de vivir. Y hace referencia a 4 grupos de personas, los cuales están compuestos en la iglesia. Está hablando de los ancianos y las ancianas, los jóvenes, las jovencitas y los jóvenes, los jóvenes mujeres o las jóvenes mujeres y los jóvenes hombres. Y estuvimos viendo esos pasajes hasta la semana pasada, hasta el versículo 5, y vamos a continuar desde el versículo 6. Vamos a leer todo el pasaje bíblico. Dice así: en contraposición con los falsos maestros, en contraposición con los contumaces y habladores de vanidades, engañadores, Pablo le dice a Tito, pero tú, y esto es un énfasis, pero tú, haz un contraste. Hay un contraste acá. No se trata de ganancias deshonestas, no se trata de enseñar tu propia doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el mandato que Pablo le da a Timoteo. Que los ancianos sean sobrios. Y no está hablando de ancianos como el pastor de una iglesia, sino ancianos en cuanto a edad. Y no queremos poner una edad aquí, pero sí queremos pensar en personas que ya han pasado el proceso de criar hijos, de tener hijos pequeños en casa. Los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y estábamos hablando de que el anciano que vive el Evangelio no es una rama seca, sino que es una rama verde que sigue dando fruto. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso es lo que lo va a identificar una mujer de Dios que está viviendo la sana doctrina. Es la apariencia que da, una apariencia entregada a Dios, al Evangelio, consagrada a Dios. Eso significa reverente en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Su vida es una enseñanza. Y particularmente, y ahí dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y aquí está el contenido de la enseñanza y aquí también está la instrucción para las mujeres jóvenes. Amar a sus maridos y a sus hijos. Y hablamos de que el ministerio femenino debe basarse en eso, bíblicamente. En enseñarse mutuamente en un contexto informal a ser buenas madres, buenas esposas. A ser prudentes, versículo 5, castas, cuidadosas del hogar, buenas, sujetas de sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú también como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, para que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí está la razón de todo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, nuevamente cierra con una especie de inclusio. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
precioso este texto. Va a continuar estas exhortaciones acerca de la conducta hasta el versículo 3 del capítulo 3 de Tito. Pero ahora nos vamos a estar refiriendo particularmente al versículo 6. Exhorta a sí mismo a que los jóvenes sean prudentes, presentándote tú mismo como ejemplo. Después del versículo 7 habla de todo esto. Pero todo este texto, tenemos que entrar al texto con una misma mente, y el deseo de Pablo es mostrar que debemos los creyentes tener una vida que concuerde con el Evangelio. Las personas no van a ser atraídas al Evangelio porque vivamos vidas parecidas a ellos. A veces hay un énfasis, un mal énfasis, en mostrar al mundo y decir, no somos tan diferentes. ¿Te das cuenta? Mira, tengo una vida normal, vivo de la misma manera que vos y somos exactamente iguales, no hay tanta diferencia. La única diferencia es que yo sigo a Cristo y voy a la iglesia. Bueno, eso no es correcto. No es el énfasis de Pablo con Tito. Todo lo contrario. La vida cristiana es radicalmente diferente y debe mostrarse, debe evidenciarse. Las personas no pueden percibir las cosas espirituales, no pueden percibir el Evangelio, a menos porque Dios les habla la iluminación de su corazón, de su entendimiento, por medio de la palabra y la predicación de la palabra de Dios. Pero ellos pueden ver cómo se ve el Evangelio, la belleza del Evangelio en la vida de los creyentes. Y ese es todo el énfasis de este texto. Entonces, la manera que el Evangelio será mostrado y atractivo es atractivo en sí mismo, pero la manera en que las personas van a ver atractivo el Evangelio es cuando se ve en su pureza en la vida de los creyentes. Pedro dice lo mismo. Dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y el propósito de que nuestra vida concuerde con el Evangelio se resalta en todo este pasaje también. Fíjense en el versículo 5 dice, eso es un propósito. ¿Un propósito? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué que tu vida sea consecuente a tu doctrina? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 8. ¿Para qué mi vida tiene que estar en concordancia? Porque no alcanza simplemente con enseñar la verdad y yo vivir como yo quiero. No, por supuesto que no. Porque de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay un evangelio que debe estar confirmado en la vida de los creyentes. En el versículo 10, nuevamente, hablando a los siervos, le dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, otra indicación de propósito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, todo este pasaje nos muestra que un estilo de vida conforme al Evangelio es una vida que destaca la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio. Pero nuevamente, ahora vamos al versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Estamos en el tercer grupo de personas a los que Pablo le está indicando a Tito que debía enseñar. Primero a los ancianos, a los hombres mayores en la iglesia, a las mujeres mayores en la iglesia, a las jovencitas, y ahora se va a dirigir particularmente a los jóvenes. Es importante entender lo que la Biblia habla acerca de los jóvenes. Particularmente la Biblia caracteriza a la juventud como un tiempo de vigor, de fortaleza. Inmediatamente nosotros estamos pensando, sí, la verdad los jóvenes tienen fortaleza. Me acuerdo cuando yo era joven y tenía fortaleza, pero el sentido más amplio del texto no está hablando nuevamente de personas de 20, 25 años, no sé cuál es tu estándar de juventud. Está hablando de personas que aún están en capacidad de ser padres, de tener hijos pequeños en casa, que tienen fortaleza todavía. Dios les ha dado vigor. Algunos se atreven a decir hasta 60 años. Una persona es considerada joven. Es un grupo de personas que están en esa posición, en esa etapa en la vida. Pero la Biblia habla de mucho acerca de la juventud, mucho habla. Destaca las presiones y las expectativas de la juventud, advierte las tentaciones que enfrentan los jóvenes, los instruye acerca de cómo conducirse en la vida. La Biblia da mucha enseñanza de cómo vivir la juventud. Destaca la fortaleza, pero también destaca el deber. Por ejemplo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero nuevamente el contexto es amplio, esta juventud es amplia. Es el grupo vigoroso. Son personas que han caminado con Dios, pero todavía no han llegado a la experiencia de los ancianos. Y hablando de instruir a la juventud, también, siguiendo la instrucción de Tito, tenemos que entender de que en la iglesia se ha distorsionado mucho esto de atender a la juventud. Así como se ha dicho de que para hacer más aceptable el Evangelio tengo que mostrar que mi vida no es diferente a la del mundo, o no es tan diferente, no soy un bicho raro, no soy un extraterrestre,
soy bastante parecido y estamos haciendo énfasis en cuán parecidos somos, eso no es resaltar la belleza del Evangelio. Resaltar la belleza del Evangelio es mostrar una vida diferente por el Evangelio. Por el Evangelio. Pero haciendo ministerios de jóvenes, vemos que en ocasiones se desvía todo eso. Por ejemplo, cuando se trata de buscar que los jóvenes tengan un entretenimiento, que puedan entretenerse entre ellos, que pueden pasarla tan bien como en el mundo en un contexto cristiano. Pero eso no es suficiente para formar a jóvenes fieles en el Señor. No es lo que Tito tenía que focalizar sus fuerzas en los jóvenes para instruirlos en el Señor. No, para que lleguen a ser ancianos vigorosos, llenos de vida. No es la intención de Tito mostrar que el ministerio de jóvenes es hacer una juventud que pueda entretenerse entre ellos, encontrar la diversión que no encuentran en el mundo en un contexto cristiano. No. Está diciendo de que el joven tiene que apuntar a llegar a la madurez, a ser un hombre. Y está en ese proceso. Y en ese proceso la exhortación es que sean prudentes. Que sean prudentes. La juventud es identificada, no solamente en la Biblia, sino en el conocimiento popular, que la juventud es identificada por el ser impulsivos, apasionados. Y es cierto, ambiciosos. Se dice que la cúspide de la vida de un hombre a los 40, 45 años está en su máximo esplendor en cuanto a todos los ámbitos de su vida. Pero aquel joven que ha sido impactado con el Evangelio no se debería destacar ni por ser impulsivo, ni por ser apasionado, ni por ser volátil, ni por ser arrogante, ni por el orgullo en su vida, ni por la fortaleza. La Biblia dice que el joven debe estar siendo identificado como un hombre prudente. Prudente, esa es la marca distintiva que Dios da. Y la prudencia básicamente significa autocontrol, es mostrar sensatez, es mostrar buen juicio, pensar con seriedad, pensar no a corto plazo, sino a largo plazo, pensar en perspectiva de que vamos a rendir cuenta delante de Dios. Alguien ha dicho, hoy día se observa con gran tristeza que lo que caracteriza a los jóvenes en cuanto al servicio del Señor, escuchen, es apatía. La ociosidad es la marca. Estamos tan ocupados con otras cosas. El amor propio. Déjenme leer esto y meditemos en nuestro corazón. El deseo más fuerte en esta etapa de la vida es la realización de metas egoístas. Y abrazar vanidades que no tendrán provecho para la eternidad. Bueno, si esa es la realidad, fin de la cita, si esa es la realidad del joven, cuán apropiadas son las palabras de Pablo a Tito diciendo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Algunos dicen, bueno, pero ante esta exhortación es difícil ser prudente, ser un joven prudente. Estamos ante tantas tentaciones tal vez únicas en la historia. Bueno, definitivamente estamos frente a tentaciones únicas en la historia. Hace tiempo no había internet, no había esta facilidad de ser popular por medio de las redes sociales, esconderte detrás de una computadora y un teclado sin mostrar tu vida y ser popular en medio de muchas personas. Sí, la verdad que son cosas difíciles. El fácil acceso a internet, a un clic a todo tipo de vicios, el acceso a drogas, bueno, todo tipo de perversiones, sin duda es difícil, sin duda es difícil. Sin embargo, también podemos decir que siempre fue difícil. Siempre fue difícil ser sabios. Es parte de la caída del hombre que nosotros no podamos vivir como Dios nos llama a vivir. Y por eso los jóvenes, en el poder del Espíritu Santo, en dependencia de Dios, son llamados a vivir prudentemente, a ser prudentes, a ser prudentes. Así que Tito no tiene que competir con el mundo y decir, bueno, miren, jóvenes, vamos a hacer la iglesia tan atractiva para ustedes como lo es en el mundo. Para que ustedes no tengan que irse al mundo. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor, lo más atractiva posible para que ustedes estén enganchados con Dios. No. De hecho, Tito tiene que ser un ejemplo de un joven prudente para impactar la vida de los jóvenes. Ahora, ¿es posible en estos tiempos que un joven muestre carácter
madurez, cuando no, le falta la experiencia, cuando en el mundo no son los principios que se están siguiendo, los principios bíblicos para la juventud. ¿Es posible que un joven pueda mostrar un carácter, madurez y marcado por la prudencia? Bueno, la historia dice que sí, la Biblia dice que sí, y eso es suficiente. Pero en la historia de la iglesia está marcada por hombres fieles. Hablaba con Damián esta semana acerca bueno, él tiene una perspectiva siempre muy optimista, todos los que lo conocemos. Y tenemos ejemplos de hombres fieles a los cuales podemos seguir. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo en decir que no abundan los ejemplos, ¿verdad? De hombres fieles. Pero a lo largo de la historia de la iglesia conocemos a jóvenes que fueron marcados por la prudencia en su vida. Y eso ha marcado la historia de la iglesia. Obviamente que no todos somos llamados a ser productivos en la misma medida. Eso también lo dice la palabra de Dios. Algunos dieron fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Eso es abundante, evidente, pero es diferente en cada uno. A cada uno se le ha dado una medida de gracia. Hablando de los dones, por ejemplo, no todos tenemos los mismos dones. No todos vamos a ser igualmente fructíferos, pero todos podemos recibir la misma exhortación a ser prudentes. Jonathan Edwards fue esa clase de joven. Teniendo entre 18 y 19 años, bueno, él escribió muchas obras, pero entre sus obras están las 70 resoluciones personales. ¿Y a dónde apuntaban estas 70 resoluciones escritas teniendo 18, 19 años de edad? ¿A dónde apuntaban? A que su vida dé gloria a Dios en todo. Es increíble que un joven de 18, 19 años escribe esto. Bueno, también estaba pastoreando una iglesia a esta edad, en Nueva York. Pero se destaca entre todas sus resoluciones la número 63. Dice así, escuchen lo que dice. Esto es una resolución, algo que él determinó en su propia vida. Esto es prudencia, es tomar decisiones, es ponerte como unas barreras personales, es dominio propio, es autocontrol para poder agradar a Dios en tu vida. Él dice, en el supuesto de que solamente hubiera un individuo en el mundo, en el mismo tiempo, que fuera apropiada y completamente un cristiano, es decir, si solamente hubiera una persona que ejemplifique, que muestre lo que es ser un verdadero cristiano en todos los aspectos de su vida, en el temple correcto, teniendo el cristianismo siempre brillando en su verdadera brillantez, siendo excelente y amable en cualquier punto de vista y de carácter, resuelvo actuar así, como lo haría si luchara con toda mi fuerza para ser ese uno en todo el tiempo en que yo viva. Es decir, si hubiera solo un cristiano que muestre el carácter del verdadero cristiano, yo quiero ser ese hombre. Eso es una resolución. Tal resolución fue el centro del propósito de toda su vida. Con 20 años de edad, él escribía sus devocionales y él escribió lo siguiente, para tener un sorbo del grado, él escribió lo siguiente, en la mañana, he estado delante de Dios y me he dado con todo cuanto tengo y soy, me he dado por completo, 20 años a Él. De tal manera que yo no soy en ningún aspecto mío mismo. Yo no puedo pretender ningún derecho de esta comprensión, esta voluntad, este afecto que está en mí. Esto lo escribió el 12 de enero de 1723, teniendo 20 años de edad. Me resuelvo dar completamente a Dios. Joven prudente. Y estoy mencionando a Jonathan Edwards porque fue alguien que impactó en mi vida, que me desafía en mi juventud. Jim Elliot fue otro hombre de esa manera. Él falleció a los 29 años de edad, llevando el evangelio a los Aucas. Él se convirtió a los 6 años de edad y dedicó su vida a conocer a Dios y buscar cumplir su voluntad. Cuando tenía solamente 20 años de edad, había expresado en una oración íntima, también escribía sus devocionales, Señor, prospera mi camino. Escuche esto. No para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer
a Dios. Nuevamente, la belleza del Evangelio. Que mi vida muestre lo hermoso que es tener a Dios en mi vida. Estamos entre un tiempo donde la sana doctrina ha resultado muy atractiva a la juventud. Da una especie de prestigio, de un pensamiento elevado, está bien aceptado. Entonces es atractivo y no es malo, estamos contentos de este resurgir de la sana doctrina. Sin embargo, si esto no está impactando tu vida, ningún valor tiene. Si esto no está afectando tu integridad, tu madurez, tu humildad, tu carácter, tu forma de vivir, las decisiones en tu vida, no tiene ningún efecto. Jim Elliot también dijo, no es tonto el que da lo que no puede guardar, lo que no puede retener, para ganar aquello que no puede perder. Bueno, hermoso estas palabras en bocas de alguien que entregó su vida por Cristo. Él también fue el quien dijo, no busco una vida larga, sino una vida plena como tú, Señor Jesús. Finalmente, otra cita más de Jim Elliot, dijo, ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por mí. Entendía el Evangelio y eso lo llevó a ser un joven prudente. Jonathan Edwards, Jim Elliot, ¿qué decir de Spurgeon? Spurgeon conoció a Dios como su Señor y Salvador a los 15 años de edad. Y a los 19 años de edad él empezó a pastorear una iglesia. Bueno, esto siempre hay que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Contexto histórico. Y Spurgeon habló mucho acerca de los jóvenes. Su iglesia llegó a ser conocida como la iglesia, él empezó a pastorear un grupo pequeño, pero llegó a ser conocida como la iglesia más grande de su tiempo. Tenía más de 5.600 asientos en un contexto donde los micrófonos no estaban ni los altoparlantes. Imagínense lo que eso era. Y Spurgeon, había hecho una entrega al Señor de maneras preciosas. Él escribe lo siguiente, mira, cuando tenía 15 años de edad fui conducido a conocer al Señor y a confesarle como mi Salvador, y puedo hablar por tanto como alguien que llevó su yugo desde la juventud. Y jóvenes, si no pudiera dirigirme a ustedes de nuevo, me gustaría decirles que ha sido bueno para mí. Oh, cuán bueno ha sido. No podría decirles, pero fue tan bueno que deseo sinceramente que cada uno de ustedes lleve el yugo de mi maestro en su juventud. No podría desearles mayor bendición. Hablando de los jóvenes, él también dijo, si yo fuera tomado al servicio de alguien a quien yo amara, yo quisiera cumplir o pasar la mayor parte del día trabajando. Si yo voy a estar sirviendo a alguien, me gustaría hacerlo todo el tiempo que pueda. Si yo supiera que solo puedo trabajar un día para esa persona, lo haría desde el primer momento de ese día. Y estaría trabajando hasta la noche, alegre de estar sirviendo a quien amo. Y esto estaba haciendo alusión de que debemos estar sirviendo al Señor desde temprana edad. Eso es prudencia. No decir, bueno, mañana arranco. Voy a esperar ser un poco más maduro para arrancar. Hay tiempo. Primero mis negocios, primero prosperar mi trabajo, primero apuntar a mi casita, primero el noviazgo, primero el casamiento, primero los hijos, primero, y postergamos pensando que tenemos toda la vida por delante. No, si amás a Cristo tendrías que empezar a vivir desde ahora. Cierro con una cita de Spurgeon, tengo muchas citas de él, pero él dice, ahora mis queridos, que Dios los conserve para que lleguen a ser ancianos. Y cuando su cabello esté gris y se estén debilitando, sepan que van a morir pronto. Será muy deleitable que sean capaces de decir, oh Señor, te he conocido desde mi juventud y hasta aquí he declarado tus portentosas obras. Miren, ser prudente a la juventud. Ser prudente es darte por completo a Cristo ahora mismo. Vivir para Cristo, si Él es tu Salvador, con todas tus fuerzas ahora mismo. El comprar esta mentira, hay tiempo, no. Es peligroso. No, es hoy hacer lo que tenés que hacer, como si fuese tu último día en la tierra.
porque Cristo es digno. Si realmente el Evangelio te ha impactado y Jesucristo se ha convertido en tu mayor tesoro, no hay problema para decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Prudencia, prudencia. Dice la Biblia, Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Eso es ser prudente. Es decir, mirar en perspectiva, mirar a largo plazo. Eso es ser prudente y tomar decisiones en cuanto a eso. Eso es ser prudente. Y si hay alguien que nos puede enseñar prudencia es Salomón. Salomón es un hombre que puede enseñar prudencia a los jóvenes. Él comenzó muy bien en su juventud. Él es el hijo del rey David. Él comenzó muy bien. ¿Saben? Él fue visitado por el Señor y el Señor le dijo, pedime lo que quieras, estando en su juventud. Vas a ser rey de mi pueblo, así que pedime lo que quieras. Podía pedir oro, podía pedir placer, podía pedir lo que quisiera. Pero él pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Excelente. Eso está muy bien para un joven, pedir sabiduría. Sin embargo, poco a poco Salomón fue atrapado por las pasiones de la juventud. Y entregó su vida a los placeres, dice Eclesiastés. Descubrió que todo eso es vanidad. Y no tuvo una buena vida desde esa perspectiva. Y es en Eclesiastés donde él hace un llamado a los jóvenes. Acompáñenme, Eclesiastés capítulo 11. Prudencia. Mira lo que dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven. Alégrate en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Y ahora nosotros decimos, gracias, Señor, por darme la libertad cristiana. Bueno, tenemos libertad cristiana para hacer lo que agrada a Dios. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Verso 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Escuchen, esto es prudencia. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces lo que está enseñando Salomón aquí a los jóvenes es prudencia, autocontrol en todas las áreas de su vida a fin de agradar a Dios. Eso es prudencia. Volvemos a Tito. Pablo le está diciendo a Tito que le enseña a los jóvenes a ser prudentes. La palabra prudencia aparece 4 veces en esta sección y abarca a todos. Abarca a los ancianos, tienen que ser prudentes. Las ancianas tienen que ser prudentes. Las jovencitas tienen que ser prudentes, pero los jóvenes tienen que ser prudentes. Y esto nos llama la atención, y ahí ya nos estamos metiendo más en nuestro texto, que es lo que queremos que ocurra en esta mañana, que la palabra de Dios nos hable. No queremos introducir mis ideas, ni la idea del predicador de turno, queremos que la palabra de Dios nos hable. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y esto nos llama la atención, fíjense el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ahora ya le está hablando a Tito. Y esto nos llama la atención porque mientras que a los ancianos les dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia, a las ancianas les dice reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, a las mujeres jóvenes que amen a sus hijos, a sus maridos, que sean prudentes, castas, cuidadosas del hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y a los jóvenes que sean prudentes. Es una exhortación cortita. Y este va a ser el primer punto. Jóvenes, debemos ser prudentes. ¿Por qué es que esta exhortación es tan corta? Bueno, hay 2 ideas principales en todo esto. La primera idea es que todo lo que se viene diciendo también se aplica a los jóvenes. Lo que se fue dicho a los ancianos se aplica a los jóvenes. Lo que fue dicho a las ancianas
en parte se aplica a los jóvenes. Y lo que se fue dicho a las jovencitas, en parte también se aplica a los jóvenes. Pero otra explicación de que sea una exhortación corta es que Tito sea considerado joven junto con todo este grupo de personas. Y entonces lo que es apropiado para Tito es apropiado para los jóvenes en general. Y lo que está diciendo es exhorta. ¿Qué es lo que tenía que hacer Tito como pastor en la iglesia aquí en Creta, poniendo en orden las iglesias? Tenía que exhortar. La palabra exhortar aquí es esta conjugación del verbo. Paracleto se le llama Espíritu Santo. Y es ese consejero, ¿verdad? Es ese consejero, ese alentador, ese exhortador que Dios nos ha dado. Bueno, aquí está usando esa misma palabra, pero en verbo, y está hablando de que el creyente debe paracleatear, digamos. Tiene que acompañar, exhortar, alentar, animar. No es simplemente retar al joven, sino más bien acompañar, hacer crecer, animar, exhortar, fomentar una respuesta, una acción, pedir fervorosamente al joven a que sea prudente. Eso es lo que está diciendo acá. Exhorta a los jóvenes a sí mismo a que sean prudentes. Que sean prudentes. Prudentes, como venimos diciendo, básicamente es estar en tu sano juicio. Esta misma palabra prudente es la que se usa cuando el Señor liberó al endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerdan? Que tenía demonios y dice, nos llamamos legión porque somos muchos. Se describe a este hombre en la primera escena como un hombre que era impelido por los espíritus a las tumbas y que y lo intentaban retener con cadenas, pero rompía las cadenas. Este hombre perturbaba a todo Gadara, pero el Señor lo liberó. En la siguiente escena, este hombre dice que está sentado a los pies de Jesús. Estaba desnudo, pero ahora está vestido. ¿Y qué dice? En su cabal juicio. Esa palabra en su cabal juicio es la palabra prudente. Prudente. Es decir, estar en tu sano juicio. Se le llama a los jóvenes a no cometer locuras porque el tiempo no vuelve atrás. Se le llama a los jóvenes a tomar decisiones con sensatez, con moderación, ser sobrio. Esta palabra también se usa en Romanos 12:3, hablando de que cada uno debería pensar de sí con cordura, no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es una locura. Creerte algo es una locura. Lo contrario es ser sensato, ser prudente, pensar de sí con cordura, tener los pies sobre la tierra. No creas que podés comerte el mundo. Necesitas a Cristo, necesitas a Dios, necesitas vivir en dependencia de Él. También se usa en 1 Pedro 4:7, hablando de la venida del Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Es decir, si tenés en perspectiva de que vas a tener que rendir cuentas a Dios, debes ser prudente. La palabra ahí es sobrio, es prudente. Sé prudente. Vas a tener que rendirle cuentas a Dios de todo lo que estás haciendo, de cómo estás dirigiendo tu vida, de las decisiones que estás tomando. Sé prudente. Y esa es la exhortación de Tito que debía dar a los jóvenes de la iglesia. Entonces los jóvenes deben ser prudentes. Ese es el primer punto de nuestro sermón. Pero en segundo lugar, los jóvenes son llamados a seguir el buen ejemplo. Los jóvenes son llamados a seguir el buen ejemplo. En una cultura donde somos muy individualistas, donde todos queremos ser llaneros solitarios, independientes, la Biblia llama a seguir los buenos ejemplos. Y eso solo va a ocurrir dentro de la iglesia local. ¿Se da cuenta? Eso es lo que enseña Tito. Tito está haciendo un énfasis en lo que es una iglesia saludable. Y una iglesia saludable es donde vas a tener la provisión de buenos ejemplos. Las jovencitas van a tener maestras del bien. Pero los jóvenes van a tener a otros jóvenes a quienes mirar y que sean ejemplo para su vida. No quieras transitar tu propio camino, no quieras descubrir algo nuevo, nada nuevo bajo el sol. No quieras hacer algo nuevo, relevante. Todos vamos a pasar este tiempo y lo único que importa, lo único que va a contar es lo que hayas hecho por Cristo, para su gloria, para su honra. Con buenas intenciones, conociendo tu corazón.
El Señor conoce nuestro corazón y tus obras van a ser como heno, hoja, hojarasca, o van a ser perlas preciosas. El Señor va a mirar tu corazón. Pero todo se va a quemar. Por eso tenemos que ser prudentes. Y en esta prudencia, Tito llama a los jóvenes, o Pablo llama a los jóvenes a que sigan el ejemplo. Y en este caso, Tito debía ser ejemplo. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Jóvenes deben seguir el buen ejemplo que Dios les provee dentro de la iglesia local. Lo que se le diga a Tito también se le aplica a todos los jóvenes. Y hoy necesitamos ejemplos, necesitamos jóvenes que se levanten como ejemplo de otros jóvenes de cómo debe vivirse la vida cristiana, de cuán bello es el Evangelio cuando es vivido como Dios quiere. La falta de ejemplo es un problema. La sociedad actual muestra que un joven que es ejemplo, que realmente cuenta, es el joven que es musculoso, que tiene una muy buena apariencia física. Y ahí están todos buscando eso. Ejemplos es buscar ser popular. Hoy la aceptación es sumamente importante de las personas. La cantidad de me gusta, la cantidad de compartidos, la cantidad de retuiteos y las redes sociales y todo eso. Eso es importante. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos persiguiendo. Pero la Biblia nos llama a buscar ejemplos, hombres jóvenes, que sean ejemplos de otros jóvenes en cuanto al carácter, en cuanto a su compromiso con la verdad, en cuanto a su compromiso de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y eso es sumamente importante. Eso es lo que realmente muestra la belleza del Evangelio. En un medio, este medio de ejemplos entre jóvenes, ejemplos entre otros jóvenes, es un medio que Dios promueve para la piedad entre los jóvenes. Que se levanten jóvenes diciendo, yo me voy a levantar para la gloria de Dios y en dependencia de Dios, para ejemplo de otros jóvenes, en respuesta al llamado de Dios. Necesitamos hombres que sean ejemplo. Y Tito debía ser un ejemplo. Así que una buena recomendación para los jóvenes ser prudentes es busca ejemplos a seguir. Dios te ha provisto. No personas perfectas, no personas impecables, pero personas que sinceramente quieran honrar al Señor en toda su vida. No solamente en su enseñanza, no solamente en lo que es popular, sino en la intimidad. Conocerlos en la intimidad. ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca? Yo quiero ser como ese joven. Yo quiero tener una vida como esa. Busca ejemplos a imitar. Pablo le advierte a Tito que podría haber personas que tengan la predisposición a resistirse en cierto grado a la sana doctrina, pero jamás van a poder discutir su buen ejemplo. Puedo decir, no estoy tan de acuerdo con tu línea teológica, no estoy de acuerdo con esto, pero tu vida es indiscutible. Tito, que tu vida sea indiscutible. Tito tenía la obligación de ejemplificar estas cualidades morales, espirituales, para poder amonestar a otros. La palabra aquí dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La palabra aquí, ejemplo, es patrón, marca. Es un patrón que es repetido. Es como esas formas que le podemos dar a la masa, ese patrón. Sé tú un ejemplo de lo que debería ser un joven comprometido con Dios. ¿En qué debía ser ejemplo? ¿En qué debía ser una vida digna de ser imitada? Imagínense esto, la importancia de una juventud que es ejemplo para otros jóvenes. Tu vida, mi vida, ¿es digna de ser imitada? Ese es el punto. ¿Es tu vida digna de ser imitada? ¿Qué tal mi relación con Dios, mi tiempo con Dios? ¿Qué tal mis valores, mis afectos, mi intimidad? Mi conformidad a la palabra de Dios. Un hipócrita es lo contrario de ser un ejemplo. Un hipócrita es aquel que dice, pero no hace. Mientras que Pablo está diciendo a Tito, vos tenés que ser ejemplo. Ejemplo de buenas obras. Buenas obras.
La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un joven ejemplo es aquel que está viviendo en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ande en ellas. Muestra con su vida, no le agrega al Evangelio, no disfraza el Evangelio, lo que simplemente está mostrando es lo hermoso que se ve el Evangelio cuando es vivido como Dios llama a vivirlo. Estas buenas obras implica todos los aspectos de la vida. ¿Qué sucedería? Esto es lo que debería preguntarse Tito. Tito, tenés que ser ejemplo en toda buena obra. ¿Qué significaría para este joven repetirse en otra persona? ¿Qué significaría? ¿Cómo se vería en otra persona repetirme? ¿Cómo se vería a otra persona si yo me repito en esa persona? ¿Qué tal su amor por Dios? ¿Cómo se vería en esa persona si yo me repito en ella? Su tiempo de devocional con Dios, su vida de oración, ¿cómo se vería? Su vida matrimonial, ¿cómo se vería si yo me repito en otra persona? Sus hijos, ¿cómo serían criados? ¿Cómo sería la relación con sus padres si yo me repito en esa persona? ¿Cómo sería su relación con otros si yo me repito en esa persona? ¿Cómo sería su relación con el sexo opuesto si yo me repito en esa persona? ¿Cuál sería su relación con el Evangelio y con el evangelismo si yo me repito en otra persona? ¿Cómo se vería el amor por la iglesia si yo me repito en otra persona? ¿Cómo se verían las decisiones que toma esta persona si yo me repito en esa persona? ¿Cómo se vería la crianza de sus hijos, su relación matrimonial? Bueno, esto es lo que Pablo lo llama a hacer a Tito. Sé ejemplo en toda buena obra. En todo lo que Dios te llama a hacer, tenés que ser ejemplo. Pero también no solamente ejemplo en buenas obras, sino en la enseñanza. En la enseñanza. Mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Acá está hablando de la enseñanza y está diciendo mostrando integridad. Esta es una palabra negativa que tiene una anticipación y se traduce integridad, pero dice que no tenga nada corrompido, nada corrupto tu enseñanza. Que no le añadas a tus ideas a la enseñanza. Simplemente transmitir la palabra de Dios, transmitir la enseñanza con integridad. Y eso es lo que queremos hacer nosotros cada vez que exponemos la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios con integridad. No añadir cosas, no añadir cosas a lo que el texto está diciendo. Simplemente queremos ser fieles en respetar lo que el texto está diciendo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Sé ejemplo también en la enseñanza, mostrando integridad. Bueno, está bien. Tito era pastor. Él debía poner orden a la iglesia, pero yo no soy pastor. Bueno, pero usted también tiene que enseñar. Usted, si es madre, enseña a sus hijos. Y si es padre, también enseña a su familia. Y si sos un joven, tal vez estás enseñando en algún lado. Bueno, tenés que ser íntegro. No puedes sacar textos de contexto. No puedes hacerle decir el texto lo que el texto nos está diciendo. También somos llamados a la integridad. Pero también, no solamente integridad, sino seriedad, dice el texto. Seriedad. Debía ser ejemplo en la enseñanza, mostrando seriedad. Y esto no está hablando de ser serios. Serios. Cuando hablamos de integridad, lo que queremos es ser fieles a lo que la palabra de Dios dice, de tal manera de que si estuviese, por ejemplo, en este caso, Pablo sentado en este salón, diga, eso es exactamente lo que yo quise describir. Y si está el Espíritu Santo acá, y lo está, que el Espíritu Santo diga, eso es exactamente lo que inspiré. No ideas mías, no ideas de los hombres. Eso es lo que queremos hablar de integridad. Pero después añade seriedad, y ser seriedad no es ser serio. Tiene idea de ser honorable, noble, digno, respetable. Y ser serio en el sentido de que hay momento para el sentido del humor, hay momento para divertirse, para tiempos de gozo en la vida, pero hay momentos de seriedad. La vida no es un juego, ese es el carácter de un joven prudente. Es que la vida no es un juego. Hay tiempo para divertirse, hay tiempo para jugar, pero la vida no es un juego, la vida es seria. Puedo distinguir lo que es trivial de lo que es importante. Y me estoy enfocando en lo que es importante. Y también le dice, en este contexto de enseñanza, palabra sana e irreprochable. Y aquella palabra no está hablando de enseñanza formal, como estamos haciendo una enseñanza en este momento, sino que está hablando de las conversaciones cotidianas. Que tus conversaciones sean sanas. Y acá está hablando de el resultado que va a dar. Es decir, palabras sanas producen sanidad. Palabras enfermas producen enfermedad, ¿verdad? Y esa es la idea. Que nuestras conversaciones cotidianas, en la mesa, en el compartir, cuando compartimos tiempo,
que nuestras palabras estén llenas de la palabra de Dios en nuestra conversación diaria, en nuestras conversaciones informales, para producir en nosotros ánimo, desafío, aliento para vivir la vida cristiana y mostrar qué hermoso es vivir una vida que refleje el Evangelio. Irreprochable, que esté por encima de cualquier acusación. Bueno, no nos da mucho tiempo, vamos a estar finalizando. Jóvenes son llamados a ser prudentes, jóvenes son llamados a seguir el buen ejemplo, pero finalmente los jóvenes son llamados a estar comprometidos por la causa de Cristo. Comprometidos por la causa de Cristo. Si vas a ser un joven prudente, necesitas estar comprometido con la causa de Cristo. No con tu causa, con la causa de Cristo. No con tus anhelos y deseos y tus planes, no, con la causa de Cristo. Él debía presentarse como ejemplo y enseñar a los jóvenes a ser prudentes, de modo que el adversario. Y aquí no está hablando del adversario como el diablo. A veces en la Biblia se nos muestra el adversario y estamos hablando de el diablo. Pero en este caso no es, la forma en que está escrito no está haciendo referencia a el adversario como el diablo, el enemigo de nuestras almas, sino que está hablando de cualquiera persona que se oponga a la verdad. Aquellos que contradicen la verdad. Aquellos que dicen, no, en la iglesia son todos falsos. No, el evangelio es todo mentira. Todo eso es un cuento. El cristianismo es un cuento. Todos los que se oponen, todos los adversarios se avergüencen. Se avergüencen. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. Este es el propósito. El propósito de la vida piadosa es silenciar a aquellos que se oponen a Cristo, los que se oponen al evangelio, y mostrar que el evangelio es real. Esa es la resolución que había tomado Jonathan Edwards. Que yo pueda mostrar cómo se ve a alguien comprometido con Cristo. Esa fue la resolución que tomó Jim Elliot. Yo quiero mostrar en mi vida, no alguien muy intelectual, no alguien que haga una diferencia, no alguien que deje una huella, no, alguien que muestre cómo se ve el evangelio, una vida impactada por el evangelio. Humildes, ¿verdad? Humildes, pero con significado, para la gloria de Dios. Bueno, finalicemos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos exhorta. Hay tanto por aprender. Cuán profunda es tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser prudentes, a ser ejemplos y a seguir buenos ejemplos. Pero también, Señor, y sobre todas las cosas te pedimos que confirmes en nosotros un compromiso por la causa de Cristo. Que de todos los que estemos acá, pero especialmente los jóvenes, podamos tomar la resolución o resoluciones en nuestra vida a fin de conformarnos a tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.